Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca avanzada, entonces tenemos pacientes que tienen disfunción ventricular severa, acompañada de síntomas severos, de hospitalizaciones frecuentes, y uno tiene que tratar de ser objetivo. Yo veo muchas veces pacientes con insuficiencia cardíaca que se hospitalizan porque no son adherentes al tratamiento o a la educación de manejo de la sal y de los líquidos. Pero estos son pacientes que, a pesar de la terapia médica óptima y de un seguimiento adecuado, pues tienen más de una hospitalización por insuficiencia cardíaca en 6 meses, y uno tiene que tratar en lo posible de objetivar la clase funcional, ya sea con una prueba de caminata o idealmente con una prueba de consumo de oxígeno, que sería pues por debajo de 14 o de 12, de 12 o de 14 si los pacientes están con beta bloqueadores. Antes de hablar de asistencias ventriculares, uno tiene que considerar el trasplante. El trasplante de corazón sigue siendo el tratamiento de elección para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Pasa mucho el deslumbramiento con la tecnología y pensamos que las asistencias ventriculares u otras terapias avanzadas van a reemplazar el trasplante, y yo pienso que no estamos todavía en ese momento. El tratamiento de elección, y eso tiene que quedar muy claro, sigue siendo el trasplante de corazón. Cuando miramos el registro internacional del ISHLT, que recoge los datos de los diferentes centros, de la gran mayoría de los centros de trasplante de corazón en el mundo, vemos que la supervivencia sigue siendo muy buena. El promedio de duración de un injerto es aproximadamente 11 años, y después de esos 11 años se le puede ofrecer al paciente tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de las complicaciones, y pueden llevar una vida buena, tanto que una cuarta parte están vivos después de 20 años, y eso es muy importante porque todos estos años de trasplante nos han mostrado una supervivencia muy buena y una calidad de vida buena. En este estudio de pacientes que llevan más de 20 años trasplantados, vimos cómo la gran mayoría de los pacientes tienen disfunción renal, por ejemplo, tienen diferentes complicaciones asociadas a todo el proceso del trasplante y a progresión de su enfermedad de base, pero la gran mayoría eran autónomos. El 82% vivían solos y eran independientes para las actividades básicas, y de los pacientes con insuficiencia renal, que fue la complicación que más frecuentemente encontramos, ninguno estaba en diálisis. Entonces, a pesar de todas estas complicaciones, la calidad de vida de los pacientes muchos años después del trasplante sigue siendo muy buena. En el registro del ISHLT, estos son los números de trasplante que se hacen más o menos desde el inicio de las series en los años 80 hasta ahora. Vemos que el número de trasplantes sigue estando estable. Entonces, si hablamos que la insuficiencia cardíaca es una epidemia que tiende a empeorar, este número de trasplantes no va a dar abasto para la cantidad de receptores que necesitan un corazón. Entonces nos encontramos ante esta situación. Tenemos pocos donantes y cada vez más receptores. Entonces ahí uno lo que se tiene que preguntar es, ¿para quién va a guardar esos donantes? En los países desarrollados y que viven unas realidades sociales diferentes, la lista de espera es supremamente larga. Miren que en Estados Unidos, en algunos estados, en Nueva York, por ejemplo, la lista de espera para un trasplante de corazón es de 2 años. En el Reino Unido igual. En España, que es un país líder en trasplante, la lista de espera está en 1 año. Y miren cómo estamos en nuestro país. En la serie general nacional, el promedio de espera en lista para trasplante es de 62 días. Y la mortalidad en lista de espera es del 13%. En el norte está alrededor del 20%, incluso ha bajado, pero esto es por las asistencias ventriculares. Y en la clínica, la lista de espera, el promedio es de 46 días, o sea, sigue siendo muy bajo. Es cierto que ha aumentado y que tiende a aumentar la lista de espera, pero estamos lejos de tener una lista de espera de 1 año o más. La mortalidad nuestra está en 4%, o sea, es muy poco lo que se mueren los pacientes esperando un corazón, que esto es diferente a las otras series mundiales.
Esta situación ha llevado a optar por ciertas medidas desesperadas. Hace años la mayoría de los pacientes se trasplantaban ambulatoriamente, estaban en su casa, se les llamaba para que acudieran al hospital cuando apareciera un donante. Sin embargo, hoy en día la gran mayoría de los pacientes que se trasplantan se hace de forma urgente y la gran mayoría de ellos con asistencia ventricular que está disfuncionando. Esto ha llevado a que cada vez los donantes sean más límite, es decir, antes se optaba mejor por hombres jóvenes, pero sin comorbilidades, pero ahora ya prácticamente se está recibiendo pacientes de mayor edad, muchas veces con cardiopatías, algunos con enfermedad coronaria o con valvulopatías que se pueden corregir posteriormente en el trasplante. Uno de los avances tecnológicos que se ha hecho es la perfusión ex vivo. Este dispositivo que ven aquí, el TransMedics, permite la perfusión del órgano de tal manera que puede aumentar el tiempo de isquemia fría y le permitiría a uno recorrer distancias grandes para ir por el órgano. El problema es que es muy costoso. Un solo uso del dispositivo cuesta en Europa 100.000 euros. Entonces, si uno está ante una asistencia ventricular que cuesta lo mismo, pues eso ha limitado este dispositivo que no está disponible sino en Europa, pues en países más ricos. Entonces, dentro de estas medidas se ha desarrollado la tecnología de las asistencias ventriculares de larga duración para tratar de mejorar la supervivencia en la lista de espera del trasplante. Entonces, cuando hablamos de soporte circulatorio mecánico, estamos hablando de una sustitución que puede ser parcial o total de la función cardíaca, que puede ser temporal o definitiva en pacientes en los cuales ha fallado el tratamiento convencional. No es que yo quiero que me pongan una asistencia, no, es que hay que hacer todo un proceso de tratamiento óptimo y mirar las mejores opciones para los pacientes. Es importante diferenciar las asistencias ventriculares de corta, mediana y larga duración que se usan en diferentes escenarios, las de corta duración especialmente en escenarios urgentes y las de larga duración pues se supone que el paciente se va para la casa con su asistencia. Este es el primer corazón artificial total que se puso, lo puso el doctor Cooley en Texas en 1969 en un paciente de 47 años que ahí está en la foto. Este paciente tenía una cardiopatía isquémica, se le puso el corazón total, hizo varias complicaciones, hemólisis, insuficiencia renal y se llegó al trasplante luego de 64 horas con el dispositivo y murió en el posterior al trasplante por una infección. En el desarrollo de las asistencias más o menos vamos aquí. En el 69 el doctor Cooley puso esta asistencia, en el 81 lo volvió a intentar con un hombre de 66 años y una cardiopatía isquémica, esta vez la asistencia duró 64 horas, se llevó a trasplante con la asistencia y murió posteriormente por sepsis. En 1982 el doctor Jarvik en Utah diseñó su asistencia ventricular y se empezó a usar desde esa época, pero la asistencia que inicialmente se aprobó para su uso como terapia puente a trasplante fue Novacor, que es una asistencia paracorpórea pulsátil, que se usó por todos los años 80, luego en los años 90 se avanzó un poco en la tecnología y se introdujo el HeartMate de primera generación en el año 2001 con el estudio Rematch y en 2008 el HeartMate 2, que es la asistencia ventricular que más se ha puesto en el mundo. En este momento van aproximadamente 15.000 asistencias en todo el mundo y la gran mayoría son HeartMate 2. En 2012, a partir del estudio Advance, se aprobó el uso del hardware HVAD como terapia puente a trasplante y en 2015 con el estudio Endurance se aprobó el uso del HeartMate 3, que es el dispositivo que más se está usando en este momento. Entonces, estas son las asistencias de primera generación.
Eran asistencias que son bastante grandes, todavía se siguen usando porque tienen varias ventajas. Tienen un sistema neumático que permite flujo pulsátil. Las dificultades que tienen son primero que todo el tamaño, que necesitan unas baterías muy grandes, entonces la movilidad de los pacientes es complicada. El hecho que tenga un flujo pulsátil, pues tiene el paciente siente cada latido y el ruido es considerable, es muy molesto para ellos, y la durabilidad no es tanta. Un paciente con una asistencia de estas no debe estar más de 8 a 12 meses. La ventaja que tiene es que es mucho más barata. Esta es y la otra ventaja es precisamente esta, que es una asistencia que permite soporte biventricular. Los pacientes cuando uno soporta solamente el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho tiene mucho riesgo de fallar, y muchos de estos pacientes que ustedes ven en hospitalización o en los diferentes servicios tienen ya de entrada disfunción biventricular, y esta asistencia permite eso. Entonces, si escuchan un poco que se sienten como unas castañuelas y puede ser bastante molesto. De hecho, esto lo escucha uno desde que el paciente entra por la portería del hospital. Estos son 2 pacientes con este tipo de asistencias. En España se sigue usando bastante porque cuesta una tercera parte de lo que cuestan las asistencias más avanzadas. Miren el tamaño de la pila. Entonces el paciente está conectado a esto las 24 horas y está pues un poco limitado, es bastante pesado. El fabricante dice que se puede cargar como un bolso, pero eso pesa 15 kilos, entonces es considerable. Las asistencias de segunda generación que se han utilizado más, inicialmente el HeartMate 2, como les dije, es la asistencia que más se utiliza. Miren que el tamaño es mucho menor, sin embargo el rotor queda en un bolsillo que es, el bolsillo se hace en la cavidad abdominal, y el problema que tiene es que pueden sangrar o se pueden infectar. La ventaja que tiene es que es mucho más pequeño, el paciente sí se puede poner las baterías como en un arnés, quedan como si estuvieran armados, pero es mucho más cómodo. Y hay mucha experiencia con esta asistencia, entonces por eso se ha utilizado mucho y le ha ido muy bien. El Jarvik 2000 es una asistencia ventricular que es muy atractiva para los pacientes porque la salida de la línea hacia el control puede ser retroauricular, entonces le permite a los pacientes sumergirse en agua. Entonces eso es muy importante, poderse duchar después de tener una asistencia por largo tiempo. La principal desventaja que tiene es que la línea de entrada es a nivel de la aorta descendente, y eso le aumenta el riesgo de trombosis, pero tiene una función de pulsatilidad que trata de contrarrestar esto. Es un dispositivo que, aunque a los pacientes les gusta mucho, no está aprobado por la FDA, entonces solamente se les ofrece dentro de protocolos de investigación y todavía está pendiente, ni siquiera está aprobada como terapia puente a trasplante. Y el Berlin Heart Encore es la versión europea del HeartMate 2, funciona más o menos igual y tiene el mismo precio. Hoy en día estas son las asistencias que más se están implantando. Inicialmente el Hardware HVAD, que es una asistencia intrapericárdica, son de flujo continuo y tiene la ventaja pues de su tamaño y de su durabilidad. Esta asistencia, a diferencia de las asistencias de primera generación de las pulsátiles, tienen una duración que prácticamente no se conoce. Las últimas pues ya, si esta se aprobó en 2012, pues falta ver en el tiempo cómo se comporta, pero probablemente será muy buena. El HeartMate 3, que es la última tecnología, es parecida al HVAD en que es intrapericárdico, entonces la técnica quirúrgica es mucho más fácil, no tienen bolsillo, no sangran tanto, y tiene la tecnología que usa disminuye el roce dentro de las piezas interiores de la asistencia y hay menos hemólisis.
y también hay menos trombosis y la intensidad de la anticoagulación puede ser menor. Adicionalmente tiene un sistema de pulsatilidad que permite disminuir las complicaciones por flujo continuo como sangrado en el tracto gastrointestinal y la función renal. Estas son más o menos las indicaciones de las asistencias ventriculares. Se utiliza un sistema de clasificación que es el Intermax, que va de 1 a 7 según la gravedad de los pacientes. Ocasionalmente vemos en pacientes críticos el Intermax 1, que es un paciente que está en choque cardiogénico severo y que si no se le pone una asistencia se va a morir. Estos pacientes son más candidatos a terapias de corta duración, a ECMO o a soportes percutáneos si están disponibles. Pero las asistencias de larga duración se utilizan más que todo en el Intermax 2, 3 o 4. En el 2 el paciente hay que correr un poquito, son pacientes que están con soporte inotrópico pero que van empeorando rápidamente y esos pacientes se les puede poner una asistencia de corta duración como ECMO o Centrimag o una asistencia de larga duración de entrada. Los pacientes Intermax 3 son pacientes que están estables pero con dosis bajas o intermedias de inotrópicos. En Estados Unidos los pacientes que están en lista de espera para trasplante se van para la casa con inotrópico pero a dosis bajas. Si se ve que necesitan más dosis pues ya estarían en la clasificación 3 y ya hay que considerar la asistencia. Y en el 4, el paciente que llaman viajero frecuente son pacientes que están ingresando constantemente por síntomas de insuficiencia cardíaca a pesar del tratamiento médico óptimo y en estos pacientes serían candidatos a asistencia ventricular. En los últimos 2 son los pacientes que están en casa, tienen una clase funcional que no es muy buena, pero por lo menos no están ingresando tanto, y en esos pacientes se puede hablar de asistencia ventricular, pero hay que ser muy claros con ellos que es posible que las complicaciones propias de la asistencia limiten su calidad de vida por las hospitalizaciones frecuentes. En general, estas son las contraindicaciones para asistencia ventricular. Miren que de edad no hay restricción. En el registro Intermax el paciente mayor con asistencia ventricular es de 88 años. Eso es bastante, debe ser alguien, pues, en una población con una longevidad importante. En cuanto a la hipertensión pulmonar, ustedes saben que es una contraindicación si está muy alta en el trasplante, pero en la asistencia ventricular solo si tiene más de 8 unidades Wood, que es una hipertensión pulmonar bastante severa por el riesgo, como les dije, de disfunción ventricular derecha, que es muy difícil de manejar. Hay que evaluar muy bien la función ventricular derecha. Si se dilata el ventrículo derecho, al mejorar la función del izquierdo puede fallar y es muy difícil de manejar. Las asistencias ventriculares no se usan, las de larga duración no se usan en el escenario urgente. Es un trauma bastante grande despertar de un estado crítico con una asistencia ventricular, entonces no se opta por eso, sino que se les pone una asistencia de duración intermedia y luego se habla de la posibilidad de asistencia para hacer el cambio. En cuanto a las comorbilidades, las asistencias se pueden usar cuando el trasplante está contraindicado en casos de cardiopatías por quimioterapia, pacientes que han tenido cáncer y no han cumplido el tiempo libre de enfermedad para ser considerados para trasplante, en pacientes con disfunción renal moderada, en pacientes con enfermedad pulmonar se puede usar cuando contraindica el trasplante y en pacientes grandes las asistencias pueden dar un gasto aceptable. Estas indicaciones son en Estados Unidos, donde la gente pues, es mucho más obesa. Miren que en trasplante el índice de masa corporal es de más de 30 para contraindicarlo, aquí creo que es 25. Pero en pacientes muy obesos pues se puede usar. Y en la cardiopatía restrictiva hay que tener en cuenta que no se puede usar por el tamaño de la cánula que necesita un ventrículo de tamaño adecuado. Las complicaciones a grandes rasgos son el ACV isquémico, que es bastante incapacitante, el sangrado, que la gran mayoría de los pacientes hacen angiodisplasias intestinales que sangran, pero no es un sangrado que les limite mucho la vida. La calidad de vida sí, pero no es un sangrado que comprometa la vida.
Muchos se infectan, como se podrán imaginar, por las cánulas. Es muy importante la educación de enfermería en el manejo de las curaciones de las cánulas. Y la gran mayoría por lo menos se colonizan en las cánulas, pero el túnel a la salida a piel es bastante largo, entonces la infección de la asistencia como tal es más bien raro y es, como se imagina, pues una catástrofe que habría que cambiar todo el dispositivo. Y la disfunción de la asistencia, que está principalmente por trombosis del sistema, estos pacientes todos tienen que tener una anticoagulación muy estricta y estar doble antiagregados. Falta ver con el HeartMate 3 si esta necesidad sí va a ser tan estricta, pero hasta ahora esta es una causa importante de disfunción de la asistencia, y la otra es la insuficiencia aórtica por la falta de apertura de la válvula por el flujo continuo, que una vez se instaura la insuficiencia aórtica, pues disfunciona la asistencia y hay que cambiarla. Estos son los escenarios grandes del uso de asistencias ventriculares. Estos escenarios lo diseñaron en Estados Unidos un poco como para ver lo de las autorizaciones y el pago de las asistencias. Y la principal, como ya les había dicho, es el puente a trasplante en pacientes que uno ve que están empeorando y que la probabilidad de morir en lista de espera es alta, y lo que se busca aquí es supervivencia hasta el momento del trasplante. Después del implante de la asistencia se debe esperar 3 meses para volverlo a incluir en lista de espera. Entonces no es que se le pone la asistencia y entonces ya le salió el corazón y lo trasplanto, no, porque el riesgo de sangrado es bastante grande, entonces se esperan por lo menos 3 meses. En la lista de espera en Estados Unidos les permiten unas licencias y ahí es donde se la usan para no perder la antigüedad en la lista de espera. La falta de donantes ha hecho que se considere también este tipo de terapias como destino, como el paciente con enfermedad renal crónica que queda en diálisis para siempre. Esos pacientes ya quedarían con la asistencia hasta que fallezcan y es una indicación bastante grande en este momento en el mundo. Y dentro de estas están el puente de decisión, que son los pacientes que tienen alguna contraindicación para el trasplante que puede mejorar. Por ejemplo, los pacientes con cáncer que no han cumplido el tiempo libre de enfermedad, o pacientes con hipertensión pulmonar. Los pacientes que uno les pone asistencia ventricular por hipertensión pulmonar es muy raro, al menos que tengan otra indicación, otra causa de la hipertensión pulmonar que no se resuelva. Entonces a estos pacientes se les pone la asistencia y a los 3 meses debe estar resuelta la hipertensión pulmonar y en ese momento se incluye en lista de espera para trasplante. Y hay un grupo pequeño de pacientes que se recupera la función ventricular. En un principio, cuando se empezaron a usar las asistencias ventriculares, se pensó en la posibilidad de recuperación de miocardio. En Europa hay unos protocolos que son muy intensivos de manejo óptimo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, e incluso adicionando esteroides anabólicos para tratar de mejorar la función ventricular, y esto se logra hasta en el 10% de pacientes que tienen una cardiopatía no isquémica y que llegan a asistencia ventricular. Entonces hay que tener en cuenta que es posible que estos pacientes mejoren, pero no debe ser una indicación de asistencia. Entonces se la voy a poner esperando que recuperen, ¿no? Porque la probabilidad de todos modos es baja. Entonces la indicación inicial como terapia puente a trasplante, si miramos el registro Intermax, vemos que en este registro ellos incluyen los pacientes que están en lista de espera para trasplante, pero que están verdaderamente en lista. Y los otros, los que más se ven en el bloque verde, son pacientes que tienen la asistencia como terapia de destino. En muchos países no está aceptada esta indicación por los costos y la carga que implican, pero muchos de ellos se les pone la asistencia y en vista de la falta de órganos, pues se prevé que no van a llegar a lista de espera. Entonces están en lista de espera, sí, pero no están dentro de los que consideran pues cuando un donante, pero el plan es trasplantarlo en algún momento. La gran mayoría de estos pacientes se trasplantan cuando disfunciona la asistencia. Si miramos los pacientes que llegan a trasplante, hoy en día entre el 50 y el 60% llegan con algún tipo de asistencia. La gran mayoría asistencias izquierdas, como las que hemos visto, con HeartMate, Hardware.
y algunos llegan con asistencia biventricular. La mortalidad con cuando el paciente necesita soporte de los dos ventrículos es bastante alta, por eso la franja es tan pequeña. El corazón artificial total se usa en algunos hospitales, sobre todo en Estados Unidos, en Utah y en California, pero en Nueva York pues, y en Europa no se usa. Algunos llegan con asistencias de corta duración, pero esa es la minoría. Si miramos la supervivencia de los pacientes en lista de espera de trasplante, la asistencia ventricular definitivamente mejora la supervivencia y eso es lo que uno busca en este escenario. Comparándolo en el registro Intermax con la terapia médica óptima, miren que se separan las dos a partir del año. Entonces, si uno tiene una lista de espera de menos de un año, en realidad no vale la pena meterse en todo el tratamiento de una asistencia ventricular. Si estas asistencias se usan más que todo para disminuir la mortalidad, hay que tener en cuenta también la calidad de vida. Es cierto que muchos de los pacientes que tienen asistencia ventricular por corto tiempo, por 6 meses, 8 meses, llegan en mejores condiciones al trasplante, llegan con mejor masa muscular, la función renal mejora mucho, pero muchos de ellos tienen complicaciones. Como les había dicho, la infección de la línea es muy frecuente, algunos hacen sepsis, y que aumenta el riesgo pues, de infección de la asistencia. Más de la mitad presentan sangrado, pero como les dije, generalmente es por angiodisplasias y por déficit de factor de von Willebrand por el flujo continuo, y mejoran, pues generalmente no es un sangrado que comprometa la vida. El ACV isquémico es un problema bastante grande con las asistencias y en algunos falla la asistencia. Más o menos el 30% tienen algún grado de insuficiencia aórtica a los 3 años y esto implica cambiar la asistencia. Entonces, en la tecnología ahora, en las últimas asistencias, tratan de tener un poco de pulsatilidad para preservar la válvula aórtica. Esta es una evaluación de cómo les va a los pacientes con asistencias ventriculares en el trasplante y en realidad les va bastante bien. Pensaría uno que se infectan más, pero esa no es la realidad. Y lo único es que reciben más soporte transfusional porque todos están anticoagulados y antiagregados, entonces para disminuir el riesgo de sangrado, y la verdad es que les va muy bien tanto en el perioperatorio como a largo plazo. El principal efecto de las asistencias a largo plazo en los pacientes que llegan a trasplante es la formación de anticuerpos. Sin embargo, el grado de sensibilidad es bajo o intermedio, entonces no está muy claro si aumenta el riesgo de rechazo humoral, pero algo de sensibilidad sí tiene, sobre todo si reciben tantas transfusiones en el posoperatorio. La supervivencia es igual y la tasa de infección post-trasplante es la misma. En cuanto a la terapia destino, están aprobadas en este momento solamente el HeartMate 2 y el HeartMate 3, el hardware solamente como terapia puente. Y este es el estudio REMATCH, que fue el que permitió la autorización por parte de la FDA de las asistencias ventriculares como terapia destino. En este estudio se tomaron pacientes que estaban en clase funcional 4 y que tenían terapia médica óptima por lo menos por 60 días, posteriormente se cambió a 45 días, o que estaban con balón intraórtico por 7 días o dependientes de inotrópicos por 14 días, y lo definían como 2 intentos fallidos de desmontar el inotrópico. Y las contraindicaciones para trasplante en estos pacientes, la mayoría era por edad avanzada. En esa época el límite de edad en Estados Unidos era 65 años, que tuvieran diabetes con daño de órgano blanco o que tuvieran disfunción renal importante. En este estudio se demostró una disminución de la mortalidad al año y con una mediana de supervivencia de 408 días versus 150 de los pacientes solamente en terapia médica. La mayoría de estos pacientes tuvieron alguna morbilidad, sangrado, infección o ACV, que son las más frecuentes, y la causa de muerte generalmente fue por disfunción de la asistencia, por eventos cerebrovasculares o por causas no cardíacas, principalmente por otras
otras enfermedades asociadas a la edad. Entonces, otra vez mirando esta gráfica, vemos la cantidad de asistencias que se ponen hoy en día como terapia de destino, pero hay que tener en cuenta pues, que es un esfuerzo bastante grande de la sociedad, de eso les hablaré posteriormente. Otra situación es puente de decisión, como les había dicho, en pacientes que tienen daño multiorgánico. Por ejemplo, vi un paciente con una insuficiencia cardíaca idiopática, que además tenía una hepatitis C y una enfermedad renal crónica, entonces se le puso una asistencia y mejoró el riñón y se puso en lista de espera para trasplante cardiohepático. Entonces este es uno de esos escenarios en los pacientes con hipertensión pulmonar o como cáncer. Y puente a recuperación lo pongo en interrogación por lo que les he dicho que no es lo usual, pero que puede pasar. Entonces las indicaciones son básicamente estas. Los aseguradores en Estados Unidos piden que se considere las asistencias solamente como puente a trasplante o terapia destino. En Europa hay un poco de limitación de terapia destino y se permite solamente como puente a trasplante, por ejemplo, en el Reino Unido, donde muchos de los pacientes se sabe de antemano que no van a llegar al trasplante, pero que se les pone la asistencia como puente a trasplante. Este es el algoritmo de tratamiento en este momento de las guías europeas de insuficiencia cardíaca y de asistencias. Y la primera pregunta es si el paciente tiene criterio para trasplante. Si es así, entonces debe ser incluido en la lista de espera. Y es posible que en el camino, mientras está en esa lista, necesite una asistencia como puente, pero el plan siempre va a ser trasplantarlos. Si no cumple estos criterios, entonces se pregunta si cumple los criterios del REMATCH para asistencia como terapia de destino. Si los cumple, se le pone como terapia de destino, y si no, se incluye al paciente en terapias experimentales si hay disponibles o paliativas. Esta es la propuesta del doctor Colombo en Colombia, es que la primera pregunta no sea si el paciente es candidato a trasplante por los pocos órganos que tienen, y sino más bien preguntarse si cumple criterios para asistencia como terapia de destino. Si es así, ponerle la asistencia y después considerar el trasplante, o considerar el trasplante solamente si hay disfunción de la asistencia, y si no cumple estos criterios, pues ya incluirlo en un plan de paliativos. Entonces, como pueden ver, esta es una terapia, creo yo, bastante complicada, y yo creo que lo que más nos limita a nosotros, y de hecho limita a algunos países desarrollados, porque si la población está envejeciendo cada vez más, se van a ver más asistencias ventriculares y los diferentes sistemas de salud pues van a sufrir bastante. Y yo creo que para nosotros lo difícil es la logística. Entonces, ¿qué necesita uno para considerar estas terapias? Yo creo que sin ninguna duda lo primero que hay que pensar es en el dinero. Las asistencias ventriculares son supremamente costosas. En España, por ejemplo, costaban igual el HeartMate que el HVAD, más o menos 100.000 euros, y la que les mostré, que es pulsátil, es más grande, 30.000. Entonces, allá que tenían una lista de espera de un año, optaban más por la asistencia pulsátil, que es mucho más barata. Sin embargo, en Estados Unidos es mucho más costosa. En Nueva York se calcula más o menos que la hospitalización índice, incluyendo la asistencia y todo el tratamiento inicial, en el mejor de los casos, se calcula un gasto de $1 millón en la primera hospitalización. Y si la gran mayoría tienen alguna complicación asociada a la asistencia, hay que empezar a contar de ahí en adelante el soporte que necesita para las múltiples visitas a urgencias. La preparación al implante debe ser muy meticulosa. Hay que tener un equipo de asistencias ventriculares que incluya un cardiólogo que tenga entrenamiento en el manejo de la tecnología, el cirujano, la enfermera que esté muy bien entrenada en el manejo y en la educación de los pacientes, un psicólogo. Imagínense uno estar a toda hora pendiente de la batería y que si por alguna razón se agota, uno literalmente se tiene que conectar a un enchufe. Entonces hay que apoyar a los pacientes en esto. Hay que hablarles
en varias oportunidades sobre lo que le espera con una asistencia ventricular. Muchas veces yo veía que los pacientes tenían unas expectativas irreales, que pensaban que con una asistencia ya iban a quedar biónicos casi, y la realidad es otra. El consentimiento debe ser muy largo y muy detallado, y a los pacientes se les dice que tengan una voluntad anticipada. Los pacientes que uno ve que probablemente no van a llegar al trasplante, hay que preguntarles muy bien cuál es su voluntad, si tienen un ACV incapacitante o si falla la asistencia, si hay que cambiarla, por ejemplo, si se van a someter a eso otra vez, y tenerlo ojalá por escrito antes del dispositivo. Y hay otro componente que a mí me parece muy importante, y es la carga a la sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, les entregaban a todos una cartillita para entregarle al médico de la ambulancia en caso que tuvieran alguna dificultad. Y ya en esa cartillita le decían lo grande, por ejemplo, no va a tener pulso porque es un flujo continuo, no se le va a poder tomar la presión porque no tiene pulso, entonces no hacerles masaje, por ejemplo, y que siempre se pongan en contacto con el miembro del equipo que está de turno. Entonces, uno tiene que tener una logística no solamente por parte del hospital y del equipo, sino también de la sociedad. En los aspectos preimplante hay que tener en cuenta la urgencia, el tipo de asistencia. En Estados Unidos les ofrecían las diferentes asistencias porque participaban en los diferentes protocolos de investigación, pero básicamente la pregunta es si la decide el centro, si va a poner HVAD o HeartMate 3. ¿Quién va a ser el cuidador principal? Ustedes ven que nosotros para evaluar un paciente para trasplante hacemos mucho énfasis en el soporte familiar y social. Yo creo que en asistencias ventriculares es todavía mayor, porque el cambio de las baterías, por ejemplo, no lo debe hacer el paciente solo, porque se han visto casos en que el paciente fallece en ese momento, entonces siempre tiene que haber alguien que esté pendiente para el cambio de las pilas. Hay que hablar de la probabilidad de recuperación, hay que decirles a los pacientes que esta probabilidad, aunque existe, es baja, y hay que mirar si el paciente en algún momento va a ser candidato a trasplante, y hay que hablar con ellos. A uno, los centros que tienen bastante experiencia siempre le hablan de los pacientes que se salen en lista de espera, y eso es cierto. En la serie del HeartMate 2 había pacientes, pocos, 5% de los pacientes, que pidieron ellos mismos ser sacados de la lista de espera porque se sentían muy bien con la asistencia. Esa es la minoría de los pacientes, entonces uno no le debe crear a los pacientes esa falsa expectativa. La posibilidad de reintervención. Es posible que la asistencia tenga alguna falla técnica o se infecte y haya que cambiarla, y hay que estar preparados para eso, tanto el paciente como el asegurador. Y en los cuidados posimplante, la logística del seguimiento, las casas que los producen tienen unos centros habilitados, entonces a los pacientes hay que decirles si van a viajar, entonces tienen el centro más cercano por si tienen alguna falla técnica. Yo creo que esto le limita bastante la vida a los pacientes. Hay que hacer énfasis nuevamente en el cuidador, en la educación y en el sistema de ambulancias. Y hay que hablar sobre los cuidados al final de la vida, es decir, cuando el paciente que está con terapia de destino tiene alguna otra enfermedad y ya se va a morir, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a pagar la asistencia? Si eso es aceptable o no. En Estados Unidos este es un tema que es bastante complicado desde el punto de vista legal. Les traje algunos casos clínicos como para ilustrar la magnitud de esta terapia. Esta es una mujer de 50 años que tuvo un infarto anterior masivo, se revascularizó de forma tardía. Durante la primera hospitalización no toleró el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca, le pusimos una asistencia paracorpórea univentricular, a los 4 meses volvió con la asistencia trombosada, se puso en lista de espera de trasplante urgente, que es una de las indicaciones, se trasplantó, hizo un rechazo hiperagudo, posiblemente estaba sensibilizada previamente por ser mujer, hijos, más las asistencias, se le puso una asistencia de corta duración post-trasplante y luego se retrasplantó. Como ven, el cambio de clima, todo esto fue en el invierno y estuvo hospitalizada prácticamente hasta finales del verano.
Este es un paciente con una insuficiencia cardíaca de origen familiar, que tenía mucha hipertensión pulmonar, que contraindicó el trasplante. Se le puso la asistencia, a los 8 meses estaba resuelta la hipertensión pulmonar, aunque esto puede pasar desde antes, incluso si uno les hace cateterismo al mes, la hipertensión pulmonar se resuelve, pero se dejan los 3 meses y en lista de espera más o menos duró 8 meses, se trasplantó y le fue muy bien. Este es un paciente con una cardiopatía isquémica que se le puso una asistencia, le pasó lo mismo, se trombosó y se conectó se usaron las mismas cánulas para conectarlo a una asistencia de duración intermedia, estuvo 45 días hospitalizado, se trasplantó, hizo un sangrado cerebral y falleció. Este es un hombre de 73 años que fue el primer paciente que pusieron en Puerta de Hierro como asistencia de destino en 2012. Este señor tenía una miocardiopatía hipertrófica en fase dilatada, se le puso la asistencia y duró 14 meses, de los cuales estuvo 10 hospitalizado. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Estos son 2 pacientes en Estados Unidos y esto es algo que pasa con frecuencia en los pacientes con asistencias como terapia destino. Un hombre de 75 años con la cardiopatía isquémica normalita, se le puso un HeartMate 2, a los 82 años fallece su cuidadora principal, no tenía nadie más que lo cuidara, lo tuvieron que internar en un hospital de crónicos hasta que se muera. Un hombre de 82 años también con cardiopatía isquémica se le puso un HeartMate 2, a los 85 años desarrolló una demencia senil y él mismo se desconectó la asistencia. Entonces esto también, este señor afortunadamente eso lo hizo en presencia de personal de la salud, lo volvieron a conectar y lo internaron también en un hospital de crónicos. Esto es importante tener en cuenta la carga social de las asistencias. Yo creo que cuando uno habla de estas terapias inevitablemente tiene que hacer algunas consideraciones éticas. Primero que todo, mirar nuestro sistema de salud. Es un sistema de salud que está casi en la quiebra y que ahora estamos fallando en cosas básicas. Creo que es muy difícil avanzar en este tipo de terapias que nos puede llevar a la quiebra fácilmente. Se hace en un hospital del país. Yo creo que hay que evaluar la capacidad que tiene el sistema de salud y la sociedad. Si a nosotros nos pasa lo que les ocurrió a estos últimos 2 pacientes, ¿qué vamos a hacer? Es decir, un paciente ya tiene la asistencia puesta, no tiene quien lo cuide, entonces la sociedad es quien se va a tener que encargar de eso y tendríamos que estar preparados para eso. Siempre le preguntan a uno, y uno lo ve en los médicos más jóvenes que dicen que este es el futuro de la cardiología, esto va a reemplazar el trasplante. Como les dije al principio de la charla, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el trasplante sigue siendo la mejor opción. De hecho, si uno les pregunta a estos cardiólogos que llevan muchos años, ellos piensan igual. Lo que pasa es que ellos no tienen la posibilidad de trasplante. Entonces, si nosotros todavía la tenemos, esta tiene que ser la primera opción y a esto es a lo que tenemos que llegar. La supervivencia, por ejemplo, entre el trasplante y la asistencia ventricular, en un principio, en el primer año, es igual, pero obviamente pues a largo plazo no se sabe. En Colombia, Nueva York, el paciente que más tiempo llevaba con asistencia llevaba 11 años, mientras que el paciente que más años llevaba trasplantado llevaba 30. Entonces todavía no sabemos cómo se va a comportar y cómo va a ser el curso de las asistencias de nueva generación, que probablemente van a durar muchos años. La calidad de vida definitivamente sigue siendo mejor con el trasplante. Un paciente trasplantado es libre de viajar donde quiera, no tiene que estar pendiente de enchufarse, solamente de tener sus medicamentos y puede viajar donde quiera, se puede mover por el mundo como quiera. La disponibilidad, siempre tenemos que pensar en costos. Si se piensa en costos en países ricos, yo creo que nosotros con mayor razón. Y el soporte social, que como les digo, para las asistencias ventriculares es un precio demasiado alto que nosotros en este momento no nos podemos dar el lujo de permitir. Terapia destino, entonces, ¿hay necesidad para nosotros de asistencias ventriculares? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, en el contexto del paciente que tiene una contraindicación que puede mejorar para el trasplante. Entonces, el paciente que tiene cáncer y que todavía no tiene el tiempo libre de enfermedad, el paciente con hipertensión pulmonar, en el grupo de trasplante a veces lo vemos, pacientes jóvenes que llegan tarde a la consulta de trasplante con hipertensión pulmonar no reactiva, esos pacientes
habría que ponerle una asistencia ventricular como terapia a decisión, o sea, como puente a decisión, no como terapia destino. Entonces, si en nuestro país está solamente reglamentado para terapia destino, así no es como se maneja el contexto del paciente con hipertensión pulmonar pretrasplante. En esos dos contextos, yo creo que las asistencias ventriculares tendrían cabida entre nosotros. La terapia destino me parece un precio demasiado alto para nosotros.